Entonces, pues como sabemos, el ojo es un órgano sensitivo de conformación esférica, ubicado en las cavidades orbitarias del esqueleto facial, que se encarga del sentido de la visión. Consta, pues, además de estructuras adyacentes, como son los párpados, las glándulas lagrimales y las vías lagrimales. Es responsable de brindar protección, que son responsables de brindar protección física y lubricación al globo ocular. También cuenta con las pestañas, estructuras pilosas que resguardan el ojo frente a partículas extrañas como el polvo, arena, viento y cuerpos extraños. En los bordes palpebrales superior e inferior, a nivel de la línea gris, se ubican glándulas sebáceas, cuya función es la secreción lipídica, que evita que las películas lagrimales se evaporen y así mantener lubricada la córnea y la conjuntiva. Entonces, pues vamos a ver de las capas del ojo. Entonces, el ojo cuenta con tres capas. De la más superficial a la más profunda, pues son la externa, o túnica fibrosa o esclerótica. Pues esta es la capa más externa del ojo, que da protección al contenido ocular y le da resistencia al ojo. Sus fibras se encuentran desorganizadas en los 5 sextos posteriores, lo cual aísla el interior del ojo de fuentes de luz externa y permite que se forme una cámara oscura dentro de esta. Las fibras se tornan organizadas y paralelas en un sexto anterior, haciendo un posible el paso de la luz a través de una estructura transparente en la parte más anterior del ojo. La córnea, que actúa como un lente con poder de hasta 45 dioptrías, es el medio refractario de mayor protección del ojo. Como segunda capa tenemos la media, la tónica vascular óvea, que es la capa vascular del ojo, se localiza entre la retina y la esclera. Está constituido por una red capilar de capilares originados en las arterias ciliares posteriores que ingresan por el orificio escleral posterior, junto con el nervio óptico, y se encarga del aporte sanguíneo ocular. Hacia la parte anterior forma una estructura rugosa llamada cuerpo ciliar, pues que está compuesto por el músculo ciliar, que es una porción de músculo liso que actúa pues para acomodar el cristalino. Y por los procesos ciliares que producen el humor acuoso. Más adelante, en el cuerpo ciliar se proyecta hacia el centro, formando un diafragma, pues que es el iris, forma la pupila. El iris cuenta con fibras musculares concéntricas que al contraerse permiten la contracción de la pupila, o sea, la miosis, y con fibras musculares radiadas que al contraerse la dilatan, pues generando la midriasis, pues que va a regular así la entrada de luz a la cavidad ocular. Como tercera capa, pues ya tenemos la retina, que es una extensión del sistema nervioso central que contiene fotorreceptores, neuronas y axones del nervio óptico. Esta cumple la función de recibir las señales lumínicas y convertirlas en señales eléctricas que viajan hasta llegar al lóbulo occipital, donde se procesa la información que nos permite ver. Pues por esto es una de las estructuras más importantes e indispensables para la visión. Como ya sabemos, es de vital importancia pues su examen mediante la fundoscopia directa. Y ahora hablando del contenido intraocular, tenemos pues que lo compone el humor vítreo, que está constituido principalmente por agua y ácido hialurónico, que cumple las funciones de mantener el tono ocular, aportar en la nutrición de la retina, así como permitir el paso de la luz a través de la cavidad ocular, para lo cual es indispensable su transparencia. También tenemos el cristalino, que es un lente biconvexo con un poder refractario de hasta 20 dioptrías. Se adapta para enfocar objetos que están a diferentes distancias. Esto es posible mediante la sonula de zinc, que es una red de fibras elásticas ancladas en el cristalino y el músculo ciliar, que se encuentran dispuestas de tal forma que cuando el músculo ciliar se contrae, las fibras se relajan y el cristalino se hace más abombado, incrementando el poder de refracción para enfocar pues, objetos más cercanos. Y con la relajación del músculo ciliar, las fibras se tensan y el cristalino se aplana para enfocar objetos lejanos. El cristalino pues, es un punto de referencia para dividir el globo ocular entre un segmento anterior y un segmento posterior, y en el segmento anterior hay dos espacios denominados cámara anterior y cámara posterior. El primero se encuentra entre la córnea y el iris, mientras que el segundo está limitado por el iris y el cristalino. También tenemos el humor acuoso, que pues, también es un líquido transparente que está ubicado en el segmento anterior del globo ocular. Este se va a producir en los procesos ciliares y es secretado hacia la cámara posterior del segmento anterior, donde viaja a través de las pupilas hasta llegar a la cámara anterior y a su sitio de drenaje principal. El canal de Schell en el ángulo formado entre el iris, la córnea y la esclera. Normalmente la tasa de producción y drenaje se mantiene en equilibrio y determina la presión intraocular,
pues que los valores van a ser, pues oscilan entre 10 y 21 milímetros de mercurio, que se mide con el tonómetro de aplanación de Goldman. Entonces, pues, para ya hablando del examen, pues primero vamos a hablar de la historia clínica. Entonces, pues, como sabemos, la historia clínica tenemos que tener los datos del paciente, pues vamos a tener el nombre, la edad, la profesión, el sexo, la raza. Podemos, como segundo, vamos a necesitar el motivo de consulta y vamos a necesitar la enfermedad actual, pues destacando la aparición, la localización, la frecuencia de los síntomas, los síntomas asociados, la duración y la irradiación de toda la sintomatología. Una parte pues muy importante de la historia clínica oftalmológica van a ser los antecedentes pues que nos pueden orientar al diagnóstico. Entonces, en los antecedentes patológicos, el médico pues debe indagar por antecedentes de enfermedad sistémica, dada la alta repercusión que tienen estas y los medicamentos que se usan para tratarlas. Las de mayor importancia, pues como ya sabemos, van a ser la diabetes mellitus, la enfermedad renal, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades infecciosas, como son la toxoplasmosis o infecciones por VIH. También muy importante conocer pues los antecedentes quirúrgicos, pues como médico general pues tenemos que realizar una anamnesis integral del paciente. Conocer los antecedentes quirúrgicos pues nos puede guiar sobre el estadio de las enfermedades sistémicas que están mal controladas, por ejemplo la amputación en diabéticos o por la alteración en la funcionalidad del ojo como sucede en traumas faciales. También los antecedentes farmacológicos, pues ya que existen múltiples medicamentos sistémicos que pueden tener especial repercusión en el ojo, como son los anticoagulantes, que predisponen a hemorragias, pues que es un motivo frecuente de consulta del paciente, agentes antituberculosos como son la isoniazida, la streptomicina y el etambutol, así como también los antirretrovirales, los antimaláricos y los corticosteroides. También hay que resaltar que aunque algunos producen reacciones específicas como la amiodarona, que pues, va a generar depósitos café amarillentos en la córnea o córnea verticillata, muchas de las reacciones oculares de estos son pues, realmente inespecíficas y se deben sospechar en caso de no encontrar una causa clara de la patología del paciente. También es necesario tener en cuenta los antecedentes alérgicos, como ya sabemos, pues se debe indagar sobre la historia de atopia del paciente y agentes específicos pues, que le produzcan al paciente reacciones de hipersensibilidad, con el fin de tener en cuenta la predisposición a otras patologías, como la queratitis atópica, y pues para evitar la administración de medicamentos que pues pueden llegar a ser perjudiciales para el paciente. También muy importante, antecedentes familiares. Muchas enfermedades oculares y sistémicas que afectan al ojo presentan predisposición familiar, por ejemplo, los defectos de la refracción, la miopía, el glaucoma, pues la diabetes mellitus, cuya pues, primera manifestación se puede ver reflejada en los ojos y pues también debe de ser tenida en cuenta por el médico general. ¿Sí me están escuchando? Bueno, Dale. listo. También es necesario tener en cuenta los antecedentes oftalmológicos del paciente, pues los antecedentes oftalmológicos se deben indagar por separado cuando el motivo de consulta del paciente está directamente relacionado con el ojo. Se debe preguntar sobre el uso de gafas, qué tipo de defecto de refracción corrigen estas, si el paciente usa lentes de contacto y por cuánto tiempo los usa. Pues también si el paciente utiliza la aplicación de colirios, que son pues, medicamentos oftalmológicos que vienen en gotas, pues es ideal verificar el empaque de estos, el nombre, dado que muchos pacientes desconocen pues, el principio activo del medicamento que están utilizando. También se debe indagar por cirugías oculares y diagnósticos previos. Ya hablando del examen físico, pues tenemos que primero vamos a hablar de la agudeza visual. Entonces, pues vamos a utilizar las pruebas de agudeza visual. Entonces, el uso de tablas convencionales de visión lejana, pues estas para determinar la agudeza visual en un paciente, pues primero debemos conocer y saber utilizar las herramientas pues, que vamos a tener a nuestra disposición. En este caso, pues las distintas cartillas de agudeza visual disponibles, como son la de Snell, la numérica, la iletrada o la de optotipos infantiles. Idealmente, como ya sabemos, vemos en los consultorios, pues esas tablas deben estar a una distancia de 6 metros del paciente, pues que es lo estándar. Por convención, pues el paciente se le va a solicitar cubrir su ojo izquierdo,
primero con un oclusor y leer las distintas líneas de estas tablas hasta cuando no sea capaz de distinguir la mitad de las letras u optotipos en dicha línea, pues para así evaluar la agudeza visual del ojo derecho. Posterior a ello, pues se procederá a examinar el ojo izquierdo, realizando pues exactamente lo mismo. Estas tablas nos van a mostrar la agudeza visual en fracciones, cuyo numerador pues va a indicar la distancia a la que el paciente está viendo la figura, pues 20 pies o 6 metros, y el denominador pues la distancia a la que una persona sana normalmente lo vería. Estas distancias pues usualmente se encuentran en pies. Entonces pues ya hablando de las diferentes tablas, pues primero voy a hablar de la tabla de Snell, pues que es la cartilla preestablecida usada para la toma de visión. Requiere que el paciente sea alfabeta, lo que puede dificultar pues su uso en población con bajo nivel de escolaridad. También contamos con las cartillas numéricas, que pues va a usar, como su nombre lo dice, los números para evaluar la agudeza visual. Puede ser la indicada en pacientes analfabetas que logren identificar los números. También tenemos la cartilla de la iletrada, pues que se recomienda su uso en pacientes analfabetas y en niños mayores de 3 años de edad, y se debe indicar hacia qué dirección se encuentran las barras de la letra E. También tenemos la cartilla de optotipos infantiles, pues que existen tablas con optotipos llamativos, diseñadas especialmente para la visión de los niños. Estas tienen pues la limitante que el infante pues ya tiene que conocer las figuras que se le están presentando en la tabla, lo que pues está relacionado con su nivel educativo. También tenemos pues otra opción en la evaluación de pacientes sin cartilla de optotipos. Entonces tenemos el cuentadedos, que pues se realiza en un ambiente iluminado con un ojo ocluido. El examinador se le coloca frente al paciente y le indica que cuente la cantidad de dedos que se le muestran con el dorso de la mano de cara al paciente. Se debe reportar la distancia más lejana a la que el paciente es capaz de contarlos exitosamente. También tenemos el movimiento de manos. Si el paciente no consigue acertar en la prueba anterior, pues en el cuentadedos, se procede pues a realizar movimiento de las manos, en el cual se le pregunta al paciente si él está percibiendo el movimiento y a qué distancia, pues preferiblemente en metros para nosotros, lo percibe. También tenemos la percepción de la luz. Si el paciente pues ya no percibe los movimientos de las manos, se examinará pues la percepción de la luz. Se realiza iluminando directamente el globo ocular y solicitando al paciente que exprese si percibe o no la luz. Debe preguntársele al paciente de dónde viene la fuente luminosa, lo cual significaría que proyecta la luz y si es capaz de identificarlo. En pacientes sin comunicación verbal, los niños que pues todavía no hablan, o pacientes que presentan un deterioro cognitivo, que no pueden pues no pueden expresarse, se puede examinar al evocar su capacidad de fijar la mirada en un objeto, de seguirlo y mantener la mirada en el mismo. Entonces, pues se describe en la historia clínica de la siguiente manera, como si el paciente no presenta alteraciones, como fije, sigue y mantiene la mirada. También tenemos la evaluación con el agujero estenopeico. Pues esto es en pacientes que los defectos refractarios pues pueden alterar los exámenes de agudeza visual, y más en el contexto de urgencias, dado que muchas veces pues los pacientes tienden a olvidar sus gafas o lentes de contacto, con lo que se debería realizar el examen de visión. Entonces el agujero estenopeico pues nos va a permitir corregir los defectos de refracción, y al hacer la luz que entre únicamente a través del área más central de la pupila, este debe ser usado después de la evaluación inicial de la agudeza visual del paciente para determinar si sus alteraciones son fruto de un defecto refractario o si son producto de otra etiología. También en el examen oftalmológico tenemos que realizar pues un examen del campo visual. Entonces pues existen múltiples formas de examinar los campos visuales del paciente, pero pues dado que en la práctica clínica diaria por lo general no se cuenta muchas veces con los equipos pues especializados para realizar esto, se recomienda pues que los campos visuales sean evaluados por confrontación. Entonces, ¿qué va a pasar? El examinador, en quien pues vamos a asumir que sus campos visuales son normales, se va a colocar enfrente del paciente a la misma altura y a 1 metro de distancia. El examinador va a ocluir su ojo izquierdo y el paciente su propio ojo derecho. Posteriormente a esto, usando un objeto pequeño o el mismo dedo, el examinador ubica su mano en cualquier meridiano fuera del campo visual de ambos y la acerca hasta que sea percibida por el paciente y el examinador, o ambos.
repitiendo el procedimiento en los 360 grados del campo visual, y pues mediante este método se compara la capacidad de percibir un objeto en la periferia del examinador en relación con la del paciente. También vamos a evaluar la alineación ocular y los movimientos oculares. Tenemos el reflejo de Hirschberg, que este examen pues, nos va a permitir evaluar la alineación ocular para así determinar si existen exotropias o endotropias. Para su realización se solicita al paciente que mire directamente una linterna posicionada a 2 pies, pues que son 66 centímetros, frente a sus ojos, lo cual va a reflejar dicha fuente luminosa en la pupila por su propiedad pues, de ser negra. Si los ojos están derechos, este reflejo se localiza en el centro de cada una de las pupilas. Si en alguno de estos se proyecta hacia la región nasal de la córnea, el ojo será exotrópico. Y si se proyecta en el campo temporal, pues se dirá que será endotrópico. Cuando el reflejo es centrado se denomina ortoforia. Pues también vamos a hablar de las inversiones y divergencias, pues para el médico también es importante evaluar si los movimientos oculares, pues ya que existen muchas patologías en los que se pueden ver afectados, pues es necesario entonces llamar la atención del paciente, así sea con las manos, y reproducir los movimientos oculares de forma bilateral en los 360 grados del ojo, pidiéndole al paciente que siga los movimientos con su mirada. Además de la capacidad de movilidad de los ojos, también se debe examinar su capacidad de convergencia, para lo cual se va a acercar el objeto o el dedo que el paciente esté mirando hacia la línea media y se nota la distancia a la que el paciente lo percibe como una doble imagen, o si es incapaz de mantener la fijación en la fijación y el ojo se desvía. También tenemos el cover y un cover test. Para detectar las tropias y forias se le pide al paciente que fije la mirada en un objeto, posterior a lo cual se ocluye un ojo, se espera unos segundos y se retira el oclusor. Si el paciente presenta una foria, el ojo tiende a desviarse con la oclusión debido a la supresión del estímulo visual. Si la desviación es nasal, se va a llamar endoforia; si es temporal, exoforia. En las tropias, uno de los ojos se encuentra desviado. Para evaluarles, se les pide al paciente que fije la visión en un objeto y se ocluye el ojo sano, con la posterior rectificación del ojo no ocluido. También algo muy importante en el examen oftalmológico es la inspección externa. Pues para esta parte del examen se va a requerir la observación detallada de la persona que realiza el examen y el uso de una linterna. Entonces, pues primero vamos a hablar los párpados y las pestañas, pues que el examen inicial habla de observar la parte externa, revisando la piel de la región periorbitaria, donde se evalúa si hay la presencia de edema, eritema, nódulos, placas o pápulas. Se exploran los cantos internos y externos, revisando si hay secreciones, cambios en la forma de los pliegues, por ejemplo, en el pliegue epicántico. Se evalúan los párpados y las pestañas, donde se observa también si hay edema, redundancia y laxitud del tejido. Presencia de crecimiento anómalo de las pestañas o pestañas ausentes, pestañas blancas o al contrario supernumerarias y desordenadas, como el caso de las triquiasis. Y pues asimismo, presencia de secreciones que pueden estar adheridas, descamación o masas que pueden indicar presencia de orzuelos o chalación. Se puede palpar el reborde orbitario y los párpados según la historia del paciente y los síntomas que pues, esté presentando o refiriendo. También tenemos que evaluar la conjuntiva. Pues para evaluar la conjuntiva se debe considerar sus porciones: la conjuntiva vulvar, que recubre la esclera, y la conjuntiva tarsal, que va a recubrir la parte interna de los párpados y los fondos del saco. Esto se hace pidiéndole al paciente que dirija su mirada hacia arriba mientras se vierte el párpado inferior y que mire hacia abajo mientras se vierte el párpado superior, y se evalúa si hay hiperemia, que es enrojecimiento, que puede ser superficial o profundo, que puede ser generalizado o localizado en una región o alrededor de la córnea. Se debe evaluar si la capa está íntegra, si la superficie se encuentra lesionada, la presencia de cuerpos extraños o de secreciones. En caso de encontrar un cuerpo extraño, este puede ser retirado con algodón con un aplicador de algodón impregnado en anestesia tópica. Hay lesiones nodulares vascularizadas en los tarsos que se conocen con el nombre de papilas y folículos, indican procesos alérgicos o infecciosos en curso. También importante evaluar la córnea y la cámara anterior
anterior, pues en la córnea se evalúa su transparencia y su integridad. Al revisar que no hayan zonas de desepitelización o perforación, se debe descartar la presencia de algún cuerpo extraño y se puede evaluar la profundidad de la cámara anterior. En la mayoría de las personas la cámara anterior es profunda y el iris tiene un contorno plano. Cuando la cámara se hace plana, el iris toma una forma convexa y se ahonda hacia la córnea. Esto se puede evaluar al iluminar con una linterna desde el lado temporal, pues la parte nasal del iris se ve cubierta por una sombra. A medida que la cámara se hace más plana, la convexidad del iris y el área de las sombras se hacen mayores. Esto puede indicar un ángulo iridocorneal cerrado que puede llevar a un aumento de la presión intraocular y desencadenar un cuadro de glaucoma de ángulo cerrado. Un paciente en el que se sospecha un ángulo iridocorneal cerrado, pues que se dice que es menor de 15 grados, no debe ser dilatado, puesto que esto puede llevar a un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado. Este tipo de pacientes, pues lo debemos remitir a un oftalmólogo de carácter urgente. También es importante evaluar las pupilas. Estas se van a evaluar se van a evaluar que sean redondas, que se encuentren simétricas, el grado de miosis o de midriasis en el que se encuentren. Y pues para esto es necesario considerar que el tamaño de las pupilas en condiciones normales se dice que es de 3 milímetros. Posteriormente se evalúa la respuesta a la luz al iluminar con la linterna en un ambiente oscuro. Para esto se dirige la luz hacia cada una de las pupilas y se observa si hay miosis, pues el reflejo fotomotor normal, o si no hay respuesta a la luz. Luego, para evaluar el reflejo consensuado, se ilumina el ojo derecho y se observa si hay miosis de la pupila izquierda, de la misma forma pues, que en la pupila derecha. Se va a realizar el mismo proceso al iluminar la pupila izquierda y ver la respuesta de la pupila derecha. Una respuesta alterada a este examen puede revelar un problema neurológico subyacente. También es importante evaluar la presión intraocular, pues a la palpación digital. Entonces, pues la palpación del globo ocular se realiza con los dedos índices de ambas manos, siguiendo un movimiento de baloteo entre el ojo a examinar. Este tono, pues, se compara a su vez con el tono de la punta de la nariz y puede revelar un tono ocular normal, disminuido o aumentado en caso de pacientes con presión intraocular elevada. Vamos a hablar de pues, la oftalmoscopia directa. Y entonces en el ojo, pues no así en ningún otro lugar del cuerpo humano, es posible realizar una visualización directa y no invasiva de sus estructuras nerviosas y sus estructuras vasculares a fin pues, de darnos una idea de cómo pueden estar esas estructuras. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el reflejo rojo, pues que se define como el reflejo rojo, como el que produce la luz al atravesar los medios transparentes del ojo, impactar la retina sana. Así, así se refleja sombra esta y no se refleja sombra esta y se produce el fenómeno de retroiluminación. Teniendo en cuenta lo anterior, la presencia de cualquier pues, factor que impide el paso de la luz a través de los medios ópticos del ojo, pues se va a traducir en una alteración de este reflejo. Entre las principales etiologías que presentan un reflejo rojo alterado, pues vamos a encontrar los cuerpos extraños en la película lagrimal, opacidades corneales, alteraciones pupilares que bloqueen el paso de la luz a través de este orificio, cataratas, opacidades del vitrio y alteraciones retinianas, dentro de las cuales encontramos los tumores retinianos y los colombomas corioretinianos. También pues la evaluación del fondo del ojo. Entonces el examen directo del fondo de ojo es realizado a través de un oftalmoscopio directo que se debe realizar en un lugar oscuro. El paciente debe encontrarse a la misma altura del examinador con los ojos en posición primaria, idealmente observando un punto fijo lejano. El examinador debe sostener el oftalmoscopio y observar el ojo del paciente con su mano y ojo bilateral. O sea que si yo voy a examinar el ojo derecho del paciente, pues yo como examinador debo sostener el oftalmoscopio con la mano derecha y observarlo pues mediante mi ojo derecho. Deben retirarse las gafas del paciente y pues en ocasiones algunos examinadores pues también van a preferir retirar sus propias gafas, pero siempre teniendo en cuenta que hay que hacer el ajuste a la refracción del examinador y el paciente pues para así obtener imágenes nítidas. Entonces, ¿qué vamos a ver en la oftalmoscopia? Pues el cristalino, como fue mencionado, el cristalino no es pues es un lente biconvexo con gran capacidad refractaria. Para explorar el fondo de ojo, pues primero tendremos que atravesar este medio óptico
En el paciente normal, el cristalino debe ser completamente transparente y debe permitir una adecuada visualización del fondo de ojo. Existen diversas anormalidades como lo son las opacidades o cataratas. Entre sus principales ejemplos se encuentran las cataratas congénitas y las cataratas seniles. En caso de estar presentes, es importante describir si son nucleares cuando se encuentran en el núcleo del cristalino, cuando se encuentran en la periferia, es decir, capsulares. También es importante evaluar los vasos retinianos. En el centro del disco óptico se sitúa el paquete vascular formado por la arteria y vena central de la retina, que se dividen en las arterias y venas temporales superior e inferior y nasales superior e inferior. La descripción de los vasos, en general, pues existen varias características de los vasos retinianos, las cuales pues voy a decirles a continuación. Entonces, las ramas de los vasos de la retina se acercan desde todos los lados, pero no llegan a la fovea. No debe haber anastomosis. Las venas se dicen que es de color vino tinto y las arterias de un color rojo brillante. Las venas presentan un trayecto más ondulado. Se dice que existe una relación del calibre de la arteria-vena de 2 a 3. El reflejo luminoso arteriolar es una línea brillante blanca en el centro de la arteriola y ocupa un cuarto total de la anchura de estas. En los cruces arteriovenosos normalmente no hay cambios en el tamaño de la trayectoria de los vasos. Las arterias ciliorretinianas solo están presentes en el 20% de los pacientes y depende de las arterias ciliares posteriores que irriga la mácula, lo que permite pues, preservar la irrigación de esta área en caso de oclusión de la arteria central de la retina. El impulso venoso es normal, el pulso venoso es normal, indica pues, una presión intracraneana que no está alterada, las arterias no pulsan, el signo de Gunn, ocultamiento y afilamiento de la vena al producirse el cruce arteriovenoso, es un signo oftalmológico de esclerosis vascular. El signo de Salus, cruce arteriovenoso en la retina, en el que se observa un cambio en la dirección de la vena. Este es otro signo de esclerosis vascular. Bueno, aquí no sé qué le pasó a mis diapositivas, pero pues también es importante evaluar la mácula y la fobia. El área de la mácula se localiza aproximadamente a 2 diámetros del disco de ubicación temporal con respecto al disco óptico. Su tamaño es de aproximadamente 1.5 milímetros y presenta una coloración más oscura que el resto de la retina por la presencia de pigmento. En su parte central existe una zona vascular de 0,5 milímetros de diámetro con una depresión llamada fobia y destaca con un reflejo puntiforme. En el centro de esta zona se reconoce el brillo foveal producido por la depresión foveal y un brillo macular circular por el engrosamiento tisular histológicamente. El neuroepitelio a nivel del área foviomacular se modifica de forma estructural, lo que permite el paso de la luz de modo más directo pues, para estimular a los fotorreceptores. Debido a lo anterior, pues, es de tener en cuenta que cualquier lesión en esta área pues, requiere mayor atención. Qué pena, esa diapositiva se me perdió. Y ya, eso es todo.